El sonido de los cubiertos contra la porcelana marcaba cada minuto de esa noche, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso, casi palpable. La mesa, decorada con un mantel de lino y velas diminutas, parecía más grande de lo habitual. Mi marido hablaba sobre un problema trivial en la obra. Su voz llenaba el aire sin dejar espacio a silencios significativos. Yo observaba el vino moverse en mi copa, preguntándome cuándo fue la última vez que realmente escuché lo que decía. Todo era familiar, rutinario, seguro, pero dentro de mí algo vibraba, como una cuerda afinada que nunca llega a romperse, pero amenaza con hacerlo. Esa noche, el hermano de mi marido regresó después de muchos años. Su llegada no fue anunciada con pompa, pero alteró el ambiente doméstico de manera sutil y definitiva. No había visto su mirada en mucho tiempo. Ahora notaba en él una ironía tranquila, cierta elasticidad en sus gestos y una seguridad discreta que contrastaba con la previsibilidad de mi esposo. No me observaba como una cuñada más, sino como alguien que podría sorprenderle, y eso me perturbó más de lo que quise admitir. Escogí ese vestido negro sencillo, elegante, casi severo, que dejaba ver la curva de mi clavícula y la suavidad de mis brazos. Bajo la tela, el encaje azul oscuro acariciaba mi piel. Una elección privada, secreta, casi absurda. No recordaba la última vez que mi marido reparó en lo que llevaba puesto bajo la ropa. Sin embargo, esa noche me importaba más el juicio de otro. Sentía en mi cuerpo la anticipación del juego, la electricidad de ser observada sin ser juzgada. Durante la cena, los hombres conversaban sobre negocios, reformas, recuerdos de juventud. Yo callaba, dejando que mis dedos acariciaran el tallo de la copa. De vez en cuando, los ojos del hermano de mi marido se posaban en los míos, y yo sentía un calor inesperado en el pecho, como si toda la escena pudiera incendiarse solo con una chispa de descuido. Sus bromas eran sutiles, llenas de dobles sentidos que mi esposo no captaba o fingía no notar. Había una complicidad silenciosa entre los dos, tejida en la red de miradas, sostenidas por un instante demasiado largo. Al terminar la cena, subí a mi dormitorio antes de que los hombres se pusieran a recoger la mesa. El aire de la habitación estaba impregnado de la humedad de la lluvia reciente. Cerré la puerta y me contemplé en el espejo. Veía la piel tensa, el brillo en los ojos, esa vibración inquietante que me hacía sentir viva y vulnerable a la vez. Me quité el vestido despacio, sintiendo la caricia del encaje sobre la piel. ¿Por qué este ritual privado cobraba tanta importancia ahora? Me quedé un rato de pie frente al armario, tocando con los dedos las prendas colgadas. Elegí una bata de seda color marfil, suave y ligera, que caía con elegancia sobre mis hombros. Me envolví en ella, como si así pudiera protegerme de mis propios pensamientos. La noche transcurría lenta, pesada, y yo no podía dejar de pensar en el modo en que el hermano de mi marido me miró durante la cena. Cuando mi esposo entró en la habitación, lo noté distraído, ausente. Se tumbó en la cama y habló de sus preocupaciones cotidianas, pero yo apenas prestaba atención. Solo quería volver a sentir la intensidad de esas miradas cruzadas, el latido desbocado del corazón, la promesa de algo prohibido. Me metí en la cama junto a él, y mientras la casa caía en el silencio nocturno, me pregunté si sería capaz de mantenerme en el límite o si esa noche había marcado el comienzo de un cambio irreversible en mi vida. Dormí poco y mal, entre sueños inquietos. Veía rostros, escuchaba risas, sentía la cercanía de unas manos que no eran las de mi esposo. Al amanecer me encontré frente al espejo una vez más, preguntándome si esa mujer que me devolvía la mirada era realmente yo. Nunca me había sentido tan despierta, tan expectante. Algo había cambiado, y aunque no sabía hacia dónde me llevaría, no podía evitar desear que el día siguiente me ofreciera otra oportunidad para comprobarlo. El sol de la mañana caía oblicuo sobre la cocina, pintando líneas doradas en la encimera, en el suelo, en mis propias manos mientras preparaba café para todos. El silencio era distinto, cargado, expectante, como si algo invisible hubiese transformado la atmósfera nocturna en algo tangible. Mi marido ya se había marchado temprano a la ferretería, dejando un beso ausente en mi mejilla. Solo quedábamos en casa el hermano de mi marido y yo, y la rutina parecía haberse suspendido en el aire, como si de pronto cada gesto, cada paso, tuviera un nuevo significado.
Él entró en la cocina con el pelo aún húmedo por la ducha y una camiseta sencilla que acentuaba la relajación de su cuerpo. Su presencia ocupaba el espacio sin esfuerzo. No dijo nada al principio, solo se sentó en la mesa y observó cómo servía el café. El silencio era cómodo, pero lleno de lo que no nos atrevíamos a decir. Los ruidos cotidianos, la cafetera goteando, el murmullo de la radio olvidada en la repisa, resultaban casi ensordecedores. Sentí cómo la tela del vestido de casa se adhería a mi piel, cómo el encaje del sujetador, elegí esa mañana, marcaba su presencia con una suavidad casi inquietante. Fue una elección deliberada, pensada para mí misma, para sentirme diferente, casi desafiante. Mientras le acercaba su taza, sus dedos rozaron los míos, primero de forma casual, luego con una lentitud intencionada. No aparté la mano. El calor de su piel subió por mi brazo como una corriente eléctrica, haciendo que mi respiración se volviera irregular. Miré de reojo su rostro, había una media sonrisa, una complicidad silente, la invitación a no retroceder. Él sostuvo mi mano, apenas un instante más de lo debido. Sentí como mi cuerpo respondía con un estremecimiento, como si en ese gesto, tan nimio y tan cargado de significado, hubiera toda una vida de deseo contenido. Dejé la taza a un lado, frotándome las palmas como si pudiera disipar el temblor. No dijimos palabra, pero el lenguaje de los cuerpos era claro y urgente. Me acerqué a la ventana, fingiendo interés por la calle, aunque no veía nada. Sentí que él se acercaba por detrás. Percibí su aliento cálido en mi nuca, el suave roce de sus dedos sobre mi antebrazo desnudo. Giré, atrapada entre el impulso de huir y la imposibilidad de hacerlo. Entonces, sin preámbulos, sus labios buscaron los míos. Fue un beso breve, pero cargado de intensidad. No fue torpe ni precipitado, sino casi reverente. El sabor a café, la calidez de su boca, la firmeza de su mano en mi cintura, todo sucedía fuera del tiempo, en un universo aparte. No hubo palabras. Mi cuerpo respondió con una entrega que me sorprendió, como si hubiera esperado ese contacto desde hacía años. Cuando nos separamos, permanecimos un momento mirándonos a los ojos, respirando el mismo aire, compartiendo una culpa dulce y peligrosa. Salió de la cocina primero sin mirar atrás, y el espacio que dejó tras de sí parecía vibrar aún con su presencia. Me quedé de pie, apoyada en la encimera, repasando el temblor de mis labios, la tensión en los hombros, la súbita ligereza en el estómago. Sentía mi piel más viva que nunca, sensible a cada roce de la ropa. Miré mi reflejo en la puerta del microondas, veía el rubor en mis mejillas, el brillo febril en los ojos. Nunca había experimentado una excitación así, tan física y tan mental al mismo tiempo. Me obligué a poner orden en la cocina, a limpiar los restos del desayuno, a fingir normalidad. Pero cada objeto parecía tener otro peso. Cada movimiento arrastraba consigo la memoria del beso, la promesa de una nueva frontera cruzada. Me pregunté si alguien podría notarlo. Si mi marido, al volver, vería en mi cara ese resplandor nuevo, esa inquietud apenas contenida. Pensé en cambiarme de ropa, en ocultar las huellas invisibles de lo que acababa de suceder, pero desistí. Quería mantener ese secreto pegado a la piel un rato más, como un perfume clandestino. Pasé el resto de la mañana distraída, incapaz de concentrarme en nada. Leía y releía los mensajes del móvil sin retener el sentido. A ratos, el hermano de mi marido cruzaba el pasillo y nuestros ojos se encontraban. No había reproche ni arrepentimiento, solo una pregunta muda en el aire. ¿Y ahora qué? No buscábamos evitar el contacto, al contrario, ambos parecíamos necesitarlo, como si el límite roto exigiera más. A la hora de la comida, preparé la mesa con un esmero ridículo, eligiendo los manteles y los platos más bonitos, como si eso pudiera devolverme el control. Cuando mi marido volvió, noté que mi risa era más alta, mis gestos más medidos. Él no pareció advertir nada. Pero yo sí. Sentía la piel vibrar bajo la ropa, como si cada centímetro de mi cuerpo hubiera sido reclamado por alguien más. Por primera vez en años sentí celos de mi propia vida secreta. Esa noche, mientras preparaba mi ropa para el día siguiente, acaricié el encaje de la lencería, recordando el calor de las manos del hermano de mi marido. No era solo el beso,
era todo lo que vino después. La certeza de haber cruzado una frontera invisible, el vértigo de lo prohibido, la promesa de una vida distinta, aunque solo fuera en mi imaginación. Y aunque el miedo latía en el fondo, la anticipación era más fuerte. Esa noche dormí con el corazón acelerado, soñando con la próxima vez que el azar, o nuestro propio deseo, nos diera otra oportunidad. El día siguiente se deslizó con la suavidad de una seda nueva, pero bajo la superficie de las rutinas diarias, todo parecía impregnado de electricidad. Era imposible mirar la cocina, los manteles, los tazones, sin que mi mente regresara a la sensación de sus dedos sobre mi piel, a la presión del beso prohibido. Me costaba recordar la última vez que había sentido la vida tan a flor de piel, tan inestable y vibrante. Mi esposo, como de costumbre, organizaba el fin de semana, mencionando planes para arreglar el jardín, pintar el cuarto de invitados. Yo escuchaba con atención fingida, mientras mi mente bailaba en círculos alrededor de otra presencia en la casa. Esa tarde, el hermano de mi marido me propuso algo inesperado. Se acercó mientras yo regaba las plantas en la terraza, el sol de media tarde filtrándose a través de las hojas. Habló bajo, como si temiera que hasta las paredes pudieran oírlo. ¿Te gustaría acompañarme mañana? Voy a buscar muebles para mi piso. Nadie mejor que tú para darme una segunda opinión. Su voz era relajada, casi juguetona, pero la invitación escondía más de lo que decía. ¿Mañana? Pregunté, fingiendo sorpresa, como si mi respuesta no estuviera ya decidida. Sí, solo será un rato si puedes escaparte, añadió, con esa media sonrisa que me desarmaba. Acepté, por supuesto. Apenas lo hice, sentí una oleada de culpabilidad mezclada con entusiasmo. Pasé el resto de la tarde inventando una excusa para mi esposo. Le dije que quería visitar algunas tiendas para comprar nuevas cortinas. Él, acostumbrado a mi autonomía en las pequeñas cosas, no sospechó nada y asintió distraído, ocupado con su lista de pendientes. Esa noche apenas dormí. No fue inquietud, sino una expectación palpitante. Me levanté temprano y dediqué más tiempo de lo habitual a elegir qué ponerme. Elegí unos pantalones claros que realzaban la forma de mis caderas y una blusa de lino que dejaba ver la línea de mi cuello. Bajo la ropa, un sujetador azul pálido, de esos que me hacía sentir especial solo por llevarlo. Me miré al espejo y vi a una mujer distinta, la misma piel, las mismas manos, pero con otra luz en los ojos, la de quien espera una aventura y teme por igual a las consecuencias. La mañana transcurrió lenta hasta que escuché el sonido del coche en la entrada. El hermano de mi marido apareció puntual, sonriente, con una seguridad relajada que hacía que todo pareciera sencillo, incluso lo imposible. Subí al asiento del copiloto, y por un instante ambos nos quedamos en silencio, como si el mero hecho de estar juntos en un espacio cerrado ya fuese una confesión. El coche olía a cuero y menta, a promesas no formuladas. El trayecto fue un juego de insinuaciones y silencios. Él hablaba de los muebles, pero yo sentía el significado oculto tras cada palabra. Los semáforos parecían durar una eternidad, y en cada parada el mundo exterior se desdibujaba, dejándonos a solas con lo no dicho. Hablamos de la ciudad, de viejos recuerdos familiares, de cómo había cambiado el barrio, pero el verdadero diálogo ocurría en las miradas, en la manera en que se detenía a observar mis manos cuando gesticulaba, o el modo en que rozaba levemente mi brazo al darme un folleto de la tienda. Entramos a la primera tienda y recorrimos los pasillos fingiendo interés por mesas y lámparas. Yo notaba la atención con la que él observaba cada detalle de mi reacción, como si buscara adivinar mis pensamientos antes de que yo misma los tuviera claros. En una esquina, fingiendo buscar una alfombra, sentí su mano rozar la mía, esta vez de manera completamente intencionada. No me aparté. Al contrario, apreté sus dedos con suavidad, como si ese pequeño gesto pudiera resumir todo el universo de deseos y miedos que nos envolvía. Al salir de la tienda, el sol estaba alto y el calor apretaba. Él sugirió parar a tomar algo en una cafetería. El local estaba casi vacío, una música suave flotaba en el aire. Nos sentamos en una mesa apartada, frente a una ventana que daba a una calle tranquila. Pidió café para ambos. Durante un instante, el tiempo pareció detenerse.
Siempre me ha gustado este sitio, ¿sabes? Dijo él mirando hacia afuera. Nunca he estado aquí, admití revolviendo el azúcar en mi taza. Es agradable. Es un buen lugar para pensar, añadió, bajando la voz. Dejamos que el silencio se hiciera largo, pero cómodo. No hacía falta decir nada. Me fijé en la manera en que sus dedos jugaban con la servilleta, en la forma en que cruzaba la pierna, en su expresión cuando me miraba directamente, como si quisiera memorizarme. Afuera la vida seguía su curso, pero allí dentro el aire era denso y privado, como si compartiéramos un secreto invisible a los demás. La vuelta a casa fue tranquila, cargada de una energía nueva. Él conducía despacio y de vez en cuando sus ojos buscaban los míos en el espejo retrovisor. No hablamos más que de cosas triviales, pero al llegar, cuando me ayudó a bajar las bolsas, sus manos rozaron deliberadamente mi cintura. Sentí el pulso en la garganta, el rubor en las mejillas. Entré a la casa sintiendo que la jornada no había terminado, sino que apenas empezaba una nueva fase. El hermano de mi marido desapareció al instante, alegando asuntos que atender. Me quedé en el pasillo, respirando hondo, recordando cada pequeño gesto del día, las miradas, los silencios, las caricias disfrazadas de casualidad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero algo en mí no quería parar. Esa noche, al preparar la cena, mis manos temblaban levemente. Al mirar a mi esposo, sentí un pinchazo de culpa. Pero cuando me encerré en el baño y deslicé la blusa por mis hombros, solo quedaba el recuerdo de los dedos ajenos y la promesa callada de lo que estaba por venir. El día había terminado, pero el deseo no. La tarde siguiente transcurrió con una calma engañosa, como si la rutina se esforzara en tapar los ecos del día anterior. Mi esposo se marchó temprano, dejando una nota en la mesa con una lista de compras y el recordatorio de que, según él, la vida real sigue aunque uno no quiera. Yo la leí varias veces, buscando en sus palabras alguna sospecha, algún cambio en su tono, pero solo encontré la misma costumbre de años, la certeza de que todo seguía su curso, la fe en el orden que le da sentido a su mundo. La casa estaba en silencio, y yo misma sentía dentro de mí un silencio distinto, expectante. En la cocina, el hermano de mi marido apareció con una bolsa de pan recién horneado y una sonrisa que parecía guardar secretos. Nos miramos durante unos segundos que parecieron más largos de lo permitido. Sin palabras, ambos sabíamos que habíamos cruzado una frontera invisible y que todo lo que vendría después ya no sería inocente. Hablamos poco, sus frases cortas, cargadas de ironía, mis respuestas medidas. ¿Dormiste bien?, preguntó, alzando una ceja. No mucho, últimamente no descanso como antes, admití, sosteniendo su mirada. Él sonrió apenas, como si compartiera mi insomnio. Era un diálogo corto, casi un reto, pero detrás de cada palabra sentía las llamas de una batalla interna. A media mañana, él me pidió que lo acompañara a su nuevo piso, que aún olía a pintura y promesas sin cumplir. Dijo que necesitaba ayuda con las cortinas y que solo yo tenía criterio para elegir colores. La excusa era ridícula, lo sabíamos ambos, pero la acepté sin dudar. Caminamos juntos hasta el edificio, hablando de cosas banales, pero cada paso estaba cargado de una tensión sorda. Al llegar, abrí la ventana para dejar entrar el aire fresco, y la ciudad me pareció más lejana, más ajena. El piso estaba casi vacío. En las paredes blancas, la luz de la mañana dibujaba formas caprichosas, y el eco de nuestras voces llenaba el espacio. Empezamos a revisar catálogos de telas, pero no podíamos concentrarnos. Creo que nunca tuve una casa realmente mía, dijo él casi para sí mismo. Siempre de paso, siempre como invitado en vidas ajenas. No supe qué contestar. Había en su tono una tristeza que reconocí en mí misma. Miré su perfil, sus manos largas, hojeando páginas al azar, la forma en que evitaba mi mirada. A veces yo también me siento así, confesé en voz baja, como si mi vida fuera un papel que interpreto para otros. Hubo un silencio, pesado pero necesario. Por primera vez, la conversación no era solo un juego, sino una grieta donde se asomaba la verdad. No hacía falta explicar lo que sentíamos, bastaba con saber que, de algún modo, ambos compartíamos la misma soledad. Nos sentamos en el suelo, rodeados de muestras de tela.
Él me acercó una taza de té y me observó largo rato antes de hablar. ¿Alguna vez pensaste en empezar de cero? No sé si me atrevería, dije encogiéndome de hombros. A veces pienso que es tarde para todo. Él no insistió. Bebimos el té en silencio, observando la ciudad desde la ventana, como si buscáramos respuestas en los tejados ajenos. El piso vacío se llenó de ese aire denso que queda después de una tormenta. No pasó nada, pero cada gesto tenía la intensidad de una declaración. De repente sonó mi teléfono. Era mi esposo, preguntando cuándo volvería, si necesitaba algo del supermercado. Contesté con la voz tranquila, ocultando el temblor en las manos. La conversación fue corta, doméstica, y cuando colgué, sentí una punzada de miedo. El riesgo de ser descubierta era real y palpable, pero la atracción era más fuerte. Cuando volví a mirar al hermano de mi marido, él me tendió una tela azul celeste. Este color te quedaría bien, dijo con una sonrisa casi inocente, pero sus ojos brillaban con un fuego que no podía ocultar. No respondí. El juego seguía, pero ya no había vuelta atrás. De regreso a casa, la ciudad me pareció distinta, como si todos los transeúntes intuyeran el secreto que cargaba. Al entrar, me detuve frente al espejo del recibidor y vi a una mujer que se descubría en la frontera de lo permitido. No era solo deseo, era la sensación de haber encontrado a alguien que por un instante podía ver lo que yo misma apenas comprendía. Esa noche, mientras la casa dormía, repasé cada palabra, cada silencio, cada roce accidental. El hermano de mi marido se había convertido en mi cómplice, no solo de una traición, sino de mi propia búsqueda. Me pregunté si al día siguiente la realidad volvería a su cauce o si, como una grieta en la pared, todo iría creciendo hasta ser imposible de ocultar. El riesgo ya no era solo ser descubierta, sino descubrir quién era yo realmente, ahora que había dejado de fingir para otros y empezaba, por fin, a escuchar mi propia voz. La mañana siguiente se presentó con una luz distinta, casi desafiante, como si la ciudad entera hubiera percibido el cambio sutil que se había producido en mi interior. Desperté antes que mi esposo, con el corazón agitado y una extraña energía palpitando bajo la piel. Mientras él dormía, repasé mentalmente las palabras, los gestos, las miradas que había compartido con su hermano en aquel piso vacío. Había una mezcla de inquietud y euforia que no lograba contener, una certeza muda de que ya nada sería igual. El desayuno fue silencioso. Mi esposo hojeaba el periódico, ajeno a la tempestad que rugía dentro de mí. De vez en cuando, alzaba la vista y me dedicaba una sonrisa amable, casi automática, y me pregunté cuántos años habían pasado desde que esas sonrisas me conmovían de verdad. Yo asentía fingiendo atención, mientras mi mente se deslizaba sin remedio hacia otro lugar. A media mañana recibí un mensaje inesperado del hermano de mi esposo. ¿Te apetece acompañarme a la casa de campo hoy? Dicen que habrá tormenta, pero podríamos preparar todo antes de que llueva. La propuesta era sencilla y peligrosa a la vez. Respondí que sí, sin pensarlo demasiado. Inventé una excusa banal para mi esposo, una visita a una tienda, quizás un recado, y preparé una pequeña bolsa, eligiendo la ropa con una atención ridícula. Unos pantalones suaves, una camisa amplia, y debajo lencería nueva, de esas que solo compraba para ocasiones especiales, aunque no recordaba cuándo había sido la última vez que me permití una. El viaje en coche fue largo, cargado de silencios y miradas. La carretera serpenteaba entre campos verdes y el cielo se oscurecía poco a poco. No hablamos mucho. La tensión era suficiente para llenarlo todo. En el asiento trasero, mi bolsa descansaba junto a una cesta de fruta y una botella de vino. Mis manos no podían estarse quietas, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban en el retrovisor, sentía el pulso en las sienes. Al llegar a la casa de campo, la tormenta ya asomaba en el horizonte. El aire olía a tierra húmeda y a promesas no pronunciadas. Entramos deprisa, entre risas nerviosas, sacudiéndonos las gotas de lluvia de la ropa. Dentro, el aire estaba impregnado de ese silencio que precede a los grandes acontecimientos. Cerramos las ventanas, encendimos unas lámparas y la luz dorada llenó la sala. Él se acercó con una copa de vino y sin preámbulos posó su mano sobre la mía. No retiré la mano.
Lo miré a los ojos y vi reflejado mi propio deseo, mi propia hambre de algo distinto. Por un momento el tiempo se suspendió y sentí que el mundo se reducía a ese salón antiguo, al roce de sus dedos, al aroma de la lluvia filtrándose por las rendijas. ¿Sabes lo que estamos haciendo?, murmuró, con la voz baja y un brillo inquietante en la mirada. No lo sé, respondí, y mi voz sonó temblorosa pero firme. Solo sé que no quiero parar. Entonces, el segundo beso llegó, distinto al primero, más largo, más profundo, lleno de la desesperación de quienes saben que se están traicionando y aún así no quieren detenerse. No hubo palabras. Sus manos recorrieron mi espalda con una ternura ansiosa y mi piel ardía bajo su contacto. El beso fue una confesión muda de todo lo que habíamos callado. El retumbar lejano del trueno se mezclaba con nuestra respiración acelerada, y por un instante sentí que ambos estábamos hechos de la misma sustancia, deseo y culpa, esperanza y miedo. Nos separamos apenas un momento, lo suficiente para mirarnos de nuevo y reconocernos en el otro. Era la primera vez que yo daba el primer paso, que tomaba su rostro entre mis manos y buscaba sus labios con una seguridad que no recordaba haber sentido jamás. Era mi cuerpo, mis decisiones, mi impulso. Por un instante, todo lo demás, el pasado, la moral, el matrimonio, dejó de importar. La tarde pasó entre confidencias y silencios cómodos. No hablamos del futuro ni de lo que pasaría después. Compartimos una comida sencilla, reímos por tonterías, escuchamos la tormenta golpear los cristales. De vez en cuando nuestras manos se encontraban sobre la mesa o en el respaldo del sofá, y cada vez que eso sucedía, un estremecimiento recorría mi columna. Cuando la lluvia amainó, salimos al porche a respirar el aire nuevo. Nos quedamos allí, uno junto al otro, sin tocarnos, pero sintiendo el calor compartido. Miré el paisaje, el cielo despejándose poco a poco, y supe que nada podría devolverme a la indiferencia de antes. Al anochecer, cuando tocó regresar, sentí que llevaba una marca invisible sobre la piel. Volvimos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a casa, encontré a mi esposo dormido en el sillón, la televisión encendida, la rutina intacta, pero yo ya no era la misma. En mi pecho, algo seguía latiendo con fuerza, como una melodía secreta que nadie más podía oír. Y por primera vez en mucho tiempo, no deseaba olvidar esa música. La noche posterior al encuentro en la casa de campo fue distinta a cualquier otra. Regresé envuelta en una inquietud silenciosa, como si mi piel llevara todavía la humedad de la tormenta y el eco de aquellos besos prohibidos. Mientras mi esposo dormía, yo permanecí largo rato sentada al borde de la cama, mirando el reflejo borroso de mi rostro en la ventana. El peso de la doble vida, de las decisiones tomadas y de las palabras calladas, caía sobre mí como un abrigo pesado que no me atrevía a quitarme. Al amanecer, la ciudad despertó sumida en esa extraña calma de los días posteriores a la lluvia. Salí a caminar por las calles aún húmedas, respirando el aire fresco y tratando de ordenar los pensamientos que, como hojas sueltas, se amontonaban sin descanso. Durante el paseo, repasé mentalmente todo lo que había cambiado: mi manera de elegir la ropa, el placer renovado en los gestos más simples, el modo en que me miraba al espejo antes de salir de casa. En el fondo, era consciente de que buscaba, inconscientemente, provocar el encuentro, atraer una mirada, un roce, una señal de complicidad. En casa, mi marido comenzó a mostrar un interés inusual en mis rutinas. Notaba en él una vigilancia silenciosa, sus preguntas sobre a dónde iba o con quién hablaba, su presencia más constante en casa, el modo en que de pronto me ofrecía llevarme al trabajo o invitarme a comer. A veces sus gestos eran dulces, casi tiernos; otras me sentía observada, casi atrapada. Yo respondía con una mezcla de ternura y distancia, incapaz de devolverle la confianza ciega de antes, pero tampoco dispuesta a confesar mis secretos. En la intimidad, nuestras noches alternaban entre la frialdad educada y el esfuerzo por recuperar la pasión perdida. Había ocasiones en que me entregaba con la esperanza de reavivar el fuego entre nosotros, pero casi siempre terminaba sintiendo que mi cuerpo era un territorio dividido, una tierra de nadie en la que nadie podía quedarse mucho tiempo.
Las visitas al hermano de mi esposo se volvieron más escasas y por lo tanto más intensas. Cada encuentro estaba envuelto en el peligro de ser descubiertos. Aprendimos a ser discretos. Un mensaje corto, una llamada al caer la tarde, una cita en un café apartado. Me volví experta en encontrar pretextos, en administrar los tiempos, en ocultar sonrisas que surgían al recordar sus caricias. En ocasiones, solo cruzábamos miradas en la escalera del edificio, y eso bastaba para acelerar mi pulso durante horas. Descubrí un gusto nuevo por los detalles, el encaje que elegía cada mañana, el perfume que reservaba para esos momentos, el modo en que peinaba mi cabello. Era como si me reinventara continuamente para mantener viva una chispa que solo nosotros dos conocíamos. El hermano de mi esposo, por su parte, comenzó a mostrar signos de impaciencia. A veces su voz sonaba más grave, sus mensajes eran menos irónicos, más directos. Una tarde, mientras compartíamos un café rápido, me miró fijamente y dijo en voz baja: "No sé cuánto tiempo más podré seguir así". ¿Así cómo? Pregunté, aunque conocía la respuesta. Esperando, escondiéndonos. No me gusta mentir, murmuró, evitando mi mirada. No supe qué responder. Había en su voz una urgencia dolorosa, una súplica muda. Yo misma sentía la presión de la mentira, la necesidad de tomar una decisión, pero al mismo tiempo el miedo a perder todo lo que había construido durante años. Al llegar la noche, me refugié en la escritura. Empecé a llevar un diario secreto, donde anotaba sensaciones, recuerdos de encuentros, descripciones de los gestos más mínimos. Escribir era un alivio, una forma de ordenar el caos. Me describía con palabras nuevas, a veces poderosa, a veces perdida, siempre hambrienta de algo que no podía nombrar. Me preguntaba cómo había llegado hasta allí, en qué momento la rutina se volvió tan asfixiante que prefería arriesgarlo todo por unas horas de vida robada. La tensión crecía día a día. Cada vez que mi esposo me abrazaba, buscaba en mi olor, en mi expresión, algún rastro de lo que ocultaba. Yo, en respuesta, me volvía más hábil en la mentira, más precisa en los detalles. Sin embargo, la culpa no era suficiente para frenar el deseo. Al contrario, lo agudizaba, lo convertía en una necesidad vital, en la única vía de escape para una mujer que había aprendido a vivir en dos mundos paralelos. A medida que la semana avanzaba, noté que la casa se llenaba de pequeños silencios, de gestos mecánicos, de frases a medio terminar. Las noches eran más largas, los días más cortos. Me preguntaba cuánto tiempo más podría mantener ese equilibrio precario. La sensación de peligro era adictiva, como si el filo de la navaja sobre el que caminaba me diera una razón para seguir adelante. El hermano de mi esposo se convirtió en mi confidente, mi secreto, mi espejo. Cuando estábamos juntos, todo lo demás desaparecía, pero en soledad me asaltaban las dudas. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? ¿Qué precio estaba dispuesta a pagar por no renunciar a esa parte de mí que apenas empezaba a descubrir? Me dormí con la cabeza llena de preguntas, el cuerpo aún tenso por la última despedida, y, en el fondo, una certeza amarga. La próxima vez que nos viéramos, todo sería aún más difícil, más intenso, más peligroso, porque ya no éramos los mismos, y la mentira, como una semilla, crecía entre los tres, ocupando cada rincón de nuestra vida compartida. La semana siguiente comenzó como cualquier otra, pero el aire se sentía más pesado, como si todas las pequeñas piezas de mi rutina estuvieran impregnadas de una tensión imposible de disimular. Cada gesto cotidiano tenía un eco distinto: el roce de las sábanas por la mañana, el olor a café recién hecho, el crujir de la puerta al salir de casa. En el fondo, sabía que el frágil equilibrio que mantenía estaba a punto de romperse, y sin embargo no podía detenerme. El deseo y el miedo caminaban juntos, pisándome los talones, y yo era incapaz de saber cuál de los dos era más fuerte. El cumpleaños de mi esposo se acercaba y, como cada año, planeé una pequeña reunión familiar. Me sumergí en los preparativos con una mezcla de ansiedad y cansancio. Elegí el menú, decoré la casa, encargué un pastel en su pastelería favorita. El hermano de mi esposo confirmó que asistiría,
y solo la anticipación de volver a verlo hacía que mis manos temblaran al escribirle el mensaje de invitación. La mañana del evento, la casa olía a especias y a flores frescas. Mientras mi esposo arreglaba el comedor, yo repasaba mentalmente cada detalle, asegurándome de que todo estuviera perfecto, como si la perfección pudiera protegerme del desastre. Los invitados llegaron puntuales. Hubo risas, brindis, fotos. Me movía entre la cocina y el salón, consciente en todo momento de la presencia del hermano de mi esposo. Él y yo intercambiamos apenas unas palabras formales, alguna broma sobre la edad, algún comentario sobre la comida. Pero nuestros ojos se encontraban a menudo, y en cada encuentro silencioso se deslizaba toda la historia secreta que compartíamos. En un momento de la tarde, mientras recogía los platos vacíos, noté que el hermano de mi esposo se acercó al recibidor, fingiendo buscar su chaqueta. Me acerqué a él, sosteniendo un plato y una servilleta, y en voz muy baja, casi sin mirarlo, le susurré: ¿Estás bien? No lo sé, respondió él, mirando hacia el pasillo. Esto es más difícil de lo que pensaba. Sentí que el suelo se deslizaba bajo mis pies. Quise decirle algo, tranquilizarlo, pero el ruido del salón y la cercanía de mi esposo nos obligaron a separarnos. Todo debía seguir, como si nada hubiera ocurrido. A mitad de la velada, mientras mi esposo abría los regalos y reía con sus amigos, vi sobre la mesa del recibidor un sobre extraño. Lo abrí por curiosidad y encontré dentro un ticket de hotel, fechado 2 semanas atrás, con mi nombre anotado a mano. Sentí un frío súbito recorrerme la espalda. Al alzar la vista, mi esposo me observaba desde el otro lado del salón, su expresión difícil de leer, una mezcla de confusión y sospecha. El corazón me golpeaba el pecho, pero me obligué a caminar hacia él con una sonrisa tranquila, como si nada fuera fuera de lo normal. ¿Desde cuándo tienes este sobre?, pregunté, fingiendo naturalidad. Lo encontré entre tus cosas, respondió él con un tono casi neutro. ¿Viajaste a ese hotel? Fui con una amiga. Era solo para desconectar un poco, necesitaba aire. Mentí con la calma ensayada de quien lleva meses entrenando para ese momento. No insistió. Me miró largo rato y luego desvió la mirada. El resto de la noche sentí cómo el clima en la casa cambiaba. Mis movimientos se volvieron más mecánicos, sus gestos más contenidos. El hermano de mi esposo percibió la tensión y se despidió temprano, con una mirada fugaz que me dejó el estómago en un nudo. Al cerrar la puerta tras los invitados, me apoyé contra la pared del pasillo, exhausta, deseando desaparecer. Mi esposo no dijo nada, pero su silencio era más denso que cualquier grito. Pasé la noche en vela, repasando cada detalle de mi mentira, cada elección que me había traído hasta ahí. La certeza de que el final se acercaba era tan real como la luz de la madrugada entrando por las rendijas de las cortinas. Sabía que no podría huir de las consecuencias mucho tiempo más. Sin embargo, en algún rincón oscuro de mi interior, una parte de mí aún deseaba que todo saliera bien, que la próxima vez, si es que había una próxima vez, la pasión y el peligro pudieran volver a confundirse con la felicidad. Esa noche, después de que la casa quedó en silencio, sentí que el aire era más denso de lo habitual. Mi esposo y yo nos acostamos en la misma cama, pero parecía que dormíamos en habitaciones diferentes. Noté cómo se giraba dándome la espalda, y aunque intenté ignorarlo, su silencio era una presencia palpable. Cerré los ojos fingiendo sueño, pero el insomnio era más fuerte. Las imágenes del día, los gestos contenidos, la manera en que el hermano de mi esposo había salido tan rápido, todo se mezclaba en mi cabeza con la angustia y la culpa. A la mañana siguiente me levanté antes que nadie. Preparé el desayuno en automático, los movimientos exactos de siempre, pero con una desgana desconocida. El aroma del café llenó la cocina, pero nada lograba suavizar la opresión en el pecho. Mientras el sol asomaba entre las cortinas, escuché los pasos de mi esposo acercándose. Se sentó a la mesa, hojeó el periódico unos segundos y luego lo dejó a un lado. ¿Vas a contarme la verdad?, preguntó, sin levantar la voz, pero sin temblor. No quiero más excusas. El peso de esa pregunta cayó sobre mí como una losa. Dudé un instante buscando las palabras correctas, pero comprendí que no las sabía. No sé por dónde empezar.
murmuré. No ha sido fácil para mí tampoco. No discutimos. No hubo escenas ni reproches gritados. Su decepción era un muro frío, imposible de atravesar. Hablamos poco. Él quería saber si lo nuestro tenía arreglo, si había alguna esperanza de volver atrás. Yo respondía con honestidad dolorosa. No quiero mentirte más, dije, pero tampoco sé si puedo regresar a lo de antes. ¿Es por él?, preguntó. No contesté, pero mi silencio fue suficiente respuesta. Esa tarde salí a caminar, como si pudiera dejar atrás el peso de la culpa. Sentí como la ciudad, con su ruido habitual, me tragaba sin compasión. Recordé los momentos compartidos con el hermano de mi esposo, los cafés, los silencios, los besos furtivos. Ahora, que todo había salido a la luz, esos recuerdos parecían más intensos, más nítidos, como si quisieran quedarse conmigo, aunque supiera que ya no podía volver a ellos de la misma manera. Esa misma noche decidí buscar al hermano de mi esposo. No podía seguir viviendo en la ambigüedad. Caminé hasta su piso, el corazón golpeando en el pecho, los pensamientos enredados entre el miedo y el deseo. Él abrió la puerta antes de que tocara, como si hubiera estado esperándome. El silencio entre nosotros era abrumador, pero esta vez no había lugar para juegos ni dobles sentidos. Nos sentamos uno frente al otro, la mesa vacía como un territorio neutral. No puedo más, dije al fin. He destruido todo lo que tenía, y no sé si valió la pena. Él me miró largo rato, con esa mezcla de ternura y cansancio que solo conocen quienes han esperado demasiado. Nadie sale ileso de esto, contestó en voz baja, pero si quieres quedarte, yo te recibo. Nos abrazamos, pero ya nada era igual. La culpa, la pérdida, la sensación de haber cruzado una línea imposible de volver atrás, pesaban más que la pasión. Pasamos la noche juntos, no como antes, sino como dos personas rotas tratando de juntar sus fragmentos. Por la mañana me despedí con una calma inesperada. Caminé de regreso a casa sintiendo que llevaba años fuera, aunque solo habían pasado unas horas. Al entrar, mi esposo estaba sentado en la sala, la mirada perdida en algún punto invisible. No hablamos. Él se levantó y salió sin decir adiós. Me senté sola en el sofá, sintiendo la magnitud del vacío que había creado. Esa tarde llamé a mi hija para oír su voz, buscando en ella un refugio, un ancla. No le conté nada, pero sus palabras cotidianas, su risa, me devolvieron por un momento la ilusión de normalidad. La casa parecía más grande, más fría. Descubrí que vivir sin mentiras era un alivio doloroso, una forma extraña de libertad. Pasé las horas repasando los días, los pequeños gestos que nunca volverían a ser iguales, los silencios que ahora pesaban más que cualquier palabra. Sabía que, en adelante, cada paso que diera sería un ejercicio de reconstrucción. No sabía si era capaz de volver a empezar, pero tampoco podía seguir huyendo. En el reflejo del ventanal vi a una mujer distinta, más frágil, más consciente de sus límites y quizás más verdadera. Por primera vez entendí que el final de una historia es también el comienzo de otra, aunque aún no sepa cómo escribir esa nueva página. El paso de los días se volvió extraño, como si el tiempo hubiera perdido su costumbre de avanzar a un ritmo conocido. En la casa reinaba un silencio distinto, cargado de ausencias. Los sonidos cotidianos, la cafetera, el goteo del grifo, las persianas subiendo con su rumor matinal, me recordaban todo lo que ya no estaba, todo lo que había cambiado para siempre. Mi esposo salía temprano y regresaba tarde. Cuando cruzábamos palabra era solo para asuntos prácticos, cuentas, recados, la visita de algún familiar. Sus ojos evitaban los míos y en sus gestos había una lejanía que nunca antes había sentido. Yo aceptaba su distancia como se acepta el frío al abrir la ventana en invierno, sabiendo que hay poco que hacer salvo abrigarse y esperar a que pase. La culpa a veces me asaltaba por la noche, en esos momentos en que todo el mundo duerme y solo los pensamientos sobreviven. Me preguntaba si, de verdad, había valido la pena arriesgarlo todo. Recordaba el primer beso, los encuentros furtivos, las horas robadas a la rutina. No sentía arrepentimiento, pero tampoco alivio. Era una mezcla confusa de nostalgia y resignación,
Había querido sentirme viva, deseada, protagonista de mi propia historia, y durante un tiempo lo había conseguido. Pero ahora, al mirar atrás, comprendía que la pasión nunca se paga barato. La herida abierta tardaría en cerrarse. El hermano de mi esposo desapareció de mi día a día. No hubo una despedida formal, solo una última llamada breve, casi tímida, en la que ambos comprendimos que no había nada más que decir. Quizás algún día lo entendamos todo, dijo él, la voz lejana. O tal vez no, respondí. Colgamos sin promesas. Me sorprendió la serenidad que sentí al dejarlo ir. Supe entonces que el capítulo se cerraba no con un portazo, sino con el suave murmullo de lo inevitable. Me dediqué a reconstruir mi rutina, una tarea lenta y a veces dolorosa. Caminaba por el barrio como si todo fuera nuevo, las tiendas, el parque, los rostros de los vecinos. Cada rincón tenía una memoria, un eco de lo que fui y de lo que ya no podía volver a ser. Aprendí a estar sola, a disfrutar del tiempo propio, a buscar pequeñas alegrías en gestos simples, una taza de té caliente, una llamada de mi hija, la lectura de un libro al atardecer. Me miraba en el espejo y encontraba nuevas arrugas, pero también una mirada menos temerosa, más sincera. Una tarde mi esposo regresó a casa más temprano de lo habitual. Se sentó frente a mí en la cocina, el rostro cansado, los ojos apagados. No hablamos mucho, pero en ese silencio hubo algo parecido al perdón, o al menos a la aceptación de que no sabíamos hacerlo mejor. Él propuso, sin mucha convicción, que intentáramos vivir cada uno a su manera, respetando la presencia del otro, sin pedir explicaciones ni exigir lo que ya no podía darse. Asentí. Había una tristeza serena en su propuesta, pero también un alivio. Dejar de fingir, dejar de buscar culpables. El tiempo siguió avanzando. Mis días se llenaron de tareas sencillas y mi vida, aunque distinta, comenzó a encontrar una forma nueva de equilibrio. La pasión quedó como un recuerdo intenso, irrepetible, y aunque a veces dolía mirar atrás, sabía que ya no necesitaba huir de mis propias decisiones. El amor, el deseo y la culpa formaban parte de una trama compleja, y yo, por fin, había aprendido a aceptarlo. A veces, al cruzar la casa vacía, escucho el eco de mis pasos y sonrío con una melancolía suave. Entiendo que hay historias que no tienen un final feliz, pero sí una verdad limpia. Mi historia terminó distinta a como la imaginé, pero en esa diferencia aprendí algo esencial. La libertad puede doler, pero también es la única forma de encontrarse de nuevo. Y así, sin certezas ni grandes promesas, me permito por fin empezar, desde el silencio y la honestidad, la vida que me queda.